Buenas tardes, presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Rosa Martínez. Saludo también al resto de la Junta Directiva de ALUEX, por supuesto a nuestra conferenciante de hoy, a María Antonia Sanabria, y a todos ustedes, señoras, señores, muy buenas tardes y bienvenidos ya a la conferencia número 20. Parece que hace nada que empezábamos y llevamos ya 20 conferencias desde que comenzamos en octubre de 2017. Bien, con la conferencia de hoy regresamos de estas vacaciones que hemos tenido de Semana Santa para afrontar con muchas ganas y con mucha energía la recta final de este ciclo de conferencias que tantas y tan buenas sorpresas y tan buenas conferencias nos está dejando. Seguro que todos coincidimos en esto. Bien, hoy María Antonia Sanabria, nuestra conferenciante, hablará del cuento, de tradición y de modernidad del relato breve. Ya en la anterior conferencia, de la mano de Antonio González, aunábamos en literatura y también arte, pero hoy nos embarcamos en un relato puramente literario. Les voy a presentar de manera muy breve a nuestra conferenciante para no extendernos demasiado en el tiempo. María Antonia Sanabria nació en Murcia en 1946, es licenciada en Filología Románica por la Universidad de Murcia y catedrática de Lengua Española y de Literatura. En total son 37 años como profesora de Lengua y de Literatura, la mayoría de ellos en el Instituto de Educación Secundaria Bachiller Sabuco de Albacete. Sus inicios en la docencia fueron en un instituto de educación secundaria en Murcia, en el Infante Don Juan Manuel concretamente, donde ella misma dice tuvo la suerte de impartir durante 2 cursos clases de latín y de griego, 2 cursos que después le sirvieron para mucho. Durante esos años fue nombrada también profesora ayudante de la Cátedra de Lengua Española de la Universidad de Murcia. Después, ya en Albacete, desarrolló y sigue desarrollando el resto de su vida personal y profesional en esta ciudad y, como decía, en el Instituto de Educación Secundaria Bachiller Sabuco. Además de docente, también ha ejercido otros cargos como secretaria del centro o como jefa del Departamento de Lengua y de Literatura. María Antonia Sanabria también ha realizado numerosos cursos relacionados con el proceso educativo, son muchos, por destacar alguno: acomodación de la lengua en el proceso educativo, ha sido miembro del equipo pedagógico del proyecto Atenea, orientado a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, ponente del curso Lengua Castellana y Literatura en segundo de bachillerato, o tutora de licenciados que habían de obtener el certificado de aptitud pedagógica, ya saben, requisito indispensable entonces para ejercer la docencia. Como les decía al inicio, María Antonia Sanabria nos hablará del cuento, al que ella misma califica de una manera muy bonita, de una manera preciosa, ya que dice que es la vieja necesidad de narrar hechos e historias curiosas. Ya verán, porque escuchar a María Antonia Sanabria es entender también la belleza y cuán bella puede ser la literatura. Así que tan solo recordándoles la conferencia de la próxima semana, 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro, conferencia sobre Cervantes, que tendrá lugar aquí a partir de las 6:30. El ponente, en este caso, será Graciano Armero, el catedrático de Lengua y de Literatura. Bien, pues les dejo ya con nuestra conferenciante, que disfrutaremos mucho hoy con María Antonia Sanabria hablando del cuento, de este relato breve y de la tradición. Cuando quiera, María Antonia. Bueno, impone oírte, y esta mesa impone un montón. Hay que sentarse aquí para entenderlo. Y eso que es la tercera vez que ocupo pues, esta mesa, y siempre para hablar de lo mismo, de una pasión, mi amor hondo, profundo, sincero, por la lengua primero, con perdón, y después por la literatura. Porque me he sentido siempre, por encima de todo, profesora de lengua. Amo las palabras con locura, con delirio, con respeto, a veces hasta con temblor.
Y es que he tenido muchas razones en mi vida para que la lengua me ocupe de esta manera. Y voy a intentar explicarlo en una breve introducción. Estoy ante ustedes con una difícil tarea, con un complicado objetivo: compartir lo que decía antes, una pasión. Llego aquí desde la verdad de mi vida, la enseñanza de la lengua, en la que sueño, en la que siento. Y esa lengua alcanza su belleza extrema en la literatura. Por ella amo los libros y de ella me siento orgullosa. Desde que me reconozco intelectualmente activa, he buscado las palabras en los libros y en las voces de los demás. Apenas una niña, y ya me acercaba a la modesta biblioteca de mi casa, de la que cogía libros cuyo contenido se me escapaba, pero aún así me gustaban. Recuerdo que en una de las obligadas siestas del caluroso verano murciano cogí un libro de Dostoyevski. Pobres gentes. No lo entendí. No tenía edad, pero lloré emocionada. Percibí que allí había mucho dolor. Qué desatino, pero en mí todavía habita ese recuerdo, ese dolor. He elegido un tema que me apasiona por varios, realmente por muchos motivos, pero que no cabe en una hora de una tarde. No es mi objetivo abarcar lo inabarcable del tema, el cuento, nada más y nada menos. Me conformo con compartir con ustedes, si me lo permiten, la magia envolvente del más antiguo de los géneros literarios, el cuento, envuelto en misterio, en realidad, en magia, en historia. El cuento inabarcable, o casi, en su verdad literaria, aunque vivo desde tiempos remotos y hasta tiempos que nos llevan a futuros imposibles de prever. Siempre estará, siempre será. Contar forma parte de nuestra condición humana y mientras seamos, nos dejaremos embriagar por las historias. Yo no quiero que en lo que me quede de vida se me escape ninguna. Para hablar de este género literario, me apoyo en la experiencia de muchos y en mi propia manera de saber y sentir. Necesito, sin embargo, rendir homenaje a la persona que después de mi padre, más influyó en mi vocación y en el desarrollo de mi sensibilidad. Me refiero a don Mariano Vaquero Goyanes, que a los 26 años fue el más joven catedrático de la Universidad de Murcia. Un 27 de noviembre de 1948 presentó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid su tesis doctoral con el título El cuento español en el siglo XIX. Mereció el premio Menéndez Pelayo y el premio extraordinario de doctorado. Tuve la suerte inmensa de que me diera clase de literatura española los 5 años de la carrera. Los 5 años de carrera, como ha dicho María José, de Filología Románica. La Universidad de Murcia tuvo el privilegio de que su profesionalidad, su profesión entera, transcurriera en esa ciudad.
como murciana me siento orgullosa. Muchas de las consideraciones que vienen a continuación proceden de su conocimiento, de sus libros, de su sensibilidad, de su inabarcable curiosidad. Está claro que lo reconozco como mi maestro, con mayúsculas. Una última consideración. Quisiera que al hablar de literatura, del cuento, mi voz sonara sobria, escueta, controlada en la emoción. Pero no es posible. Sé que no podré. Las palabras caminan a su aire, si nombran lo que amo. No voy a hablar de un libro, o de un tema, o de una tendencia. Voy a hablar del más viejo y a la vez más nuevo de los géneros literarios. Y ante la imposibilidad de abarcarlo, me conformo con despertar el interés de alguno de ustedes y con dar una visión del tema que alerte y disponga a la lectura. Ya centrada en el tema, decirles que, aunque no lo parezca, por lo próximos que nos sentimos al cuento, este género es bastante desconocido y difícil de definir, de caracterizar. La brevedad, que es la nota peculiar que lo distingue, es también provocadora de dificultades. La palabra cuento procede de cómputo, cálculo, cómputo, de enumerar objetos, pasó, qué curiosa es la lengua, a enumerar hechos. Así, un mismo étimo latino dio un doblete, una voz patrimonial y un cultismo. El cultismo es cómputo para lo estrictamente numérico. La voz patrimonial, cuento, vinculado al viejo quehacer humano de narrar historias, de narrar hechos curiosos. Durante la Edad Media y hasta el siglo XIX, el gran siglo del cuento, y hasta el siglo XIX, las narraciones breves pasaron por muchos nombres. Fábulas, ensiemplos, apólogos, proverbios, castigos. Por citar un ejemplo, en el siglo XV, don Juan Manuel llama ensiemplos a sus relatos del conde Lucanor. En la época de los Reyes Católicos, siglo XV, y en la de Carlos V, primera mitad del siglo XVI, penetra en España la palabra novela, pero que no va a significar lo que hoy significa. Novela servía para designar el género de los cuentos. En ese mismo siglo XVI, aunque no de manera definitiva, ya las palabras empezaban a empeñarse en ser algo distinto, y por ese camino el cuento pasó a designar relatos cortos y la novela los relatos extensos. Prestemos unos minutos, todo está en el Quijote, ¿eh? Todo está en el Quijote. Prestemos unos minutos a una curiosidad que refleja los matices entre cuento y novela. En el Quijote, si una historia aparece narrada por un personaje que la cuenta de viva voz, se la llama cuento. Por ejemplo, la historia de Grisóstomo y Marcela, que cuenta el Cabrero. Pero si esa misma especie aparece escrita, el curioso impertinente, el cura halla unos papeles que le enseña Juan Palomeque el ventero, entonces se llama novela. En cualquier caso, hasta mediados del siglo XIX, no alcanza la voz cuento el suficiente rango literario para designar el género.
Antes de seguir adelante, quiero compartir con ustedes algo que dentro de un momento veremos con más extensión. Los cuentos, hasta llegar al siglo XIX, formaban parte de una tradición común a toda Europa. Es decir, la misma historia era no igual en la identidad de las palabras, pero sí en cuanto al contenido, era igual en muchos puntos distintos de Europa. De esta manera, en El Conde Lucanor, obra del infante don Juan Manuel, que recoge una serie de cuentos, pues son cuentos que la tradición oral ha transmitido, pero él lo hace con tanta intención formal que se dice a sí mismo que es el primero que hace este tipo de relatos. Pone una voluntad estética que resulta nueva en la época. Es una historia que corría por Europa, por distintas ciudades, y se titula en este caso Lo que pasó a la golondrina con otros pájaros cuando sembró el hombre lino. Un día, hablando el conde Lucanor con Patronio, su ayo, su consejero, díjole así: Patronio, me dicen que unos señores vecinos míos, que son más poderosos que yo, se están juntando contra mí y que se preparan a hacerme daño. Yo no lo creo, ni les tengo miedo, pero por la confianza que me merecéis, quiero que me digáis si creéis que debo tomar alguna precaución. Señor conde Lucanor, respondió Patronio, para que hagáis lo que creo que os conviene, me agradaría mucho que supierais lo que sucedió a la golondrina con los otros pájaros. El conde le preguntó qué le había sucedido. Señor conde, dijo Patronio, la golondrina vio que el hombre sembraba lino y con mucha inteligencia comprendió enseguida que si el lino nacía, podrían los hombres hacer con él redes y lazos para cazar pájaros. Fuese inmediatamente a los otros pájaros. Los reunió y les dijo que el hombre sembraba lino y que estuvieran seguros de que si nacía les traería mucho daño. Por lo cual le aconsejaba que antes que naciese fueran a arrancarlo, pues todos los males se previenen mejor al comienzo y después es más difícil salir a su encuentro. Los pájaros no dieron importancia, nos irá sonando el cuento, ¿no? Los pájaros no dieron importancia a ello, negándose a hacer lo que les proponía. La golondrina insistió mucho, hasta convencerse de que ningún otro pájaro se preocupaba. Cuando el lino creció tanto que los pájaros no lo podían arrancar con las patas ni con los picos y vieron que era ya tarde para impedir el daño que les amenazaba, se arrepintieron de no haber seguido antes el consejo de la golondrina. Pero el arrepentimiento les vino solo cuando de nada podía ya servirles. Antes de esto, al ver la golondrina que los demás pájaros no querían prevenir el daño que venía, fuese para el hombre y poniéndose bajo su protección, ganó seguridad para sí y su especie. Desde entonces digo, desde entonces viven las golondrinas seguramente en casa del hombre. Con seguridad viven en casa del hombre. A los demás pájaros que no quisieron prevenir el daño,
los cazan todos los días con redes y con lazos. Vos, señor conde Lucanor, si queréis poneros a cubierto de lo que teméis os pueda venir, precaveos y tomad precauciones antes de que venga, pues no es prudente el que ve las cosas cuando suceden, sino el que por barruntos o por señales conoce el daño y lo impide a tiempo. Al conde le gustó mucho este consejo y lo puso en práctica con mucho éxito. Viendo don Juan que este cuento era bueno, lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así: para que los males no puedan llegar, su raíz al comienzo debemos cortar. Pues así eran los cuentos que preceden a esa época grandiosa, maravillosa del siglo XIX. Bien, decía que hasta mediados del siglo XIX, no alcanza la voz cuento el suficiente rango literario para designar el género. Hablamos ya con rigor del cuento literario, que tiene un autor al que le corresponde su invención. A la vez, curiosamente, a la misma vez que se escriben cuentos con afán de autoría, con el alma puesta y la cabeza y la inteligencia y la intuición en lo que se escribe, a la misma vez se comienzan a recogerse y a editarse esos cuentos populares que muchos de ellos se transmitían de manera oral de unos a otros y que se extendían, encerrándonos en el contorno más próximo a nosotros por toda Europa. Los primeros que recopilan estos cuentos de la tradición oral fueron los hermanos Grimm en Alemania. Estamos en 1812. Todo sucede en el siglo XIX. No es de extrañar que cuando mi gran maestro, don Mariano Vaquero, quiere estudiar el cuento, lo ubique en el siglo XIX. Y aquí una importante coincidencia. Juan Valera, que además de un escritor extraordinario, es un hombre entendido en el relato, dice que en la recopilación de los cuentos populares de los distintos países se comprobó la existencia de un sustrato común a todos ellos, lo que nos lleva pues, a civilizaciones muy antiguas, a la mitología, de donde supuestamente, seguro, proceden esas historias, esos relatos. Hay otras teorías, pero quede esta como la más fiable de todas las que han circulado. La conclusión importante es que los cuentos que por fin comienzan a recogerse reunían la doble condición de ser a la vez nacionales. Se recopilan los cuentos populares. Y como cada pueblo le va a dar su aire peculiar, resulta que a la vez de nacionales son universales, porque son comunes a más pueblos. No pasan las palabras exactas, solo la historia. Por eso cada pueblo viste la historia con las palabras que mejor se acomodan a su sentir y a su gusto. Los recordamos, los cuentos forman parte de nuestra infancia. Nos los han contado, los hemos contado. Hablo de los cuentos populares. En Francia los recogerá Perrault en el siglo XVII, los hermanos Grimm en Alemania. ¿Y qué cosas? Solo España se queda atrás. Pero no nos preocupemos, porque España es el país de los frutos tardíos. Y como digo, las personas que me conocen saben que lo digo con frecuencia. En el Alto Duero primavera tarda,
pero es tan dulce y bella cuando llega. Llegará tarde, pero llegará con fuerza, con una fuerza envolvente. Solo España decía queda atrás. Decía Cecilia Boll de Faber, Fernán Caballero, en el prólogo de sus cuentos y poesías populares andaluzas, 1859, dice, estaba enfadada. En todos los países cultos se han apreciado y conservado cuidadosamente los cantos, consejas, leyendas y tradiciones populares e infantiles. En todos, menos en España. Pero esto es en lo referente a esos cuentos populares, porque a la misma vez otra cosa son los literarios, que nos colocan de manera clara en el siglo XIX. En eso sí estamos en nuestra época. Hablando de las colecciones de cuentos, de que son comunes a todas, por ejemplo, en Francia, el Perrault, la Bella Durmiente, el Gato con Botas, la Cenicienta, pero Grimm, la Cenicienta, la Bella Durmiente, que el sustrato es absolutamente común. Bien, en el siglo XIX aparece un creciente interés por los cuentos creados por los más importantes escritores de la época. Estamos en la segunda edad de oro de la literatura española. Así que el cuento, que es un género potente en este siglo, va a recibir un empuje increíble. Dice Vaquero Goyanes que con anterioridad al XIX solo cabría hablar de prehistoria del género. Eso en las letras españolas, claro. Se escribieron, sí, y se publicaron muchas colecciones de estos cuentos antiguos. El Conde Lucanor, el Patrañuelo de Timoneda, pero los autores se limitan a dar nuevas formas a temas ya tratados en otras colecciones. Afortunadamente, porque estamos en el siglo XIX, va a aparecer el cuento con personalidad y autor en las letras europeas y americanas. Maupassant, Daudet, Chekhov, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Hoffmann. Hasta ese siglo se consideraba un género menor por sus escasas dimensiones, sin imaginar que pudiera caber en él tanta o más belleza y emoción que en los más abundantes de una novela. La primera mitad del siglo XIX va a conocer la obra de los escritores románticos, pero los escritores románticos no aclaran el cuento de la misma manera que lo va a hacer el realismo, por ubicar primera mitad y segunda mitad, que está bastante confusamente establecido por lo que a mí se refiere. Sin embargo, en la segunda mitad, el Renacimiento ya cogerá las riendas del cuento clásico tal como lo entendemos hoy. En cualquier caso, no quiero dejar pasar por alto, ya que no me voy a ocupar de otros escritores ni de otros temas, si quiero defender, claro que sí, las leyendas de Becker, extraordinarias historias. Bien, estamos, por lo tanto, en el realismo, en el gran periodo del cuento. Escritores como Juan Valera, Pereda, Galdós, el padre Coloma, la Pardo Bazán, Clarín, Palacio Valdés, Blasco Ibáñez. Es que hay mucho y bueno. Es que hay mucho y bueno. Hablo de los grandes maestros, tan grandes y tan maestros que aun lejanos en el tiempo son actuales en su valoración literaria. No han perdido intensidad, para nada. El género cuento queda fijado de acuerdo a una evidencia que, como no, define bien Mariano Vaquero. Estas son las características, suele herir la sensibilidad de golpe.
se recuerda porque no hay digresiones ni personajes secundarios. El cuento es ante todo argumento. Los 3 tiempos de los viejos preceptistas, exposición, nudo y desenlace, están tan apretados que casi son uno solo. Desde las primeras líneas, el cuento ha de atraer la atención del lector. Decía Clarín, muchos creen que es más modesto el papel de cuentista que el de novelista, y se atreven con él sin miedo. Es una aberración. El que no sea poeta, el que no sea artista, no hará un cuento, como no hará una novela. Si alguien quiere saber lo que es una emoción íntima, envolvente, sutil, lacerante a veces, si alguien quiere que su sentir se resuelva en emociones inefables, en su verdad y en su dolor, que lea algún cuento, por ejemplo, de Clarín. En ellos tiembla la vida. ¿Cuántas veces leo Adiós Cordera? Tantas veces me emociono. Lo juro por mi honor. El dúo de la tos, Pipá y tantos otros. No puedo evitar enredarme en una querencia obsesiva por estos cuentos, por este escritor. Tras leerlos, el silencio parece ser, perdón por el disparate, el silencio parece ser el único lenguaje digno para asumir tanta belleza, porque por dentro estás construyendo el lenguaje de tu sentimiento. Permítanme recrearme en la belleza, ya que no puedo de todos, de algunos de sus cuentos. Pipá. Fíjense ustedes, lo dice un maestro del cuento, don Mariano. Fíjense ustedes, dice don Mariano Vaquero, aunque solo hubiera escrito este relato, le bastaría para estar a la cabeza de los narradores, como para no leerlo. El dúo de la tos, este es que me sobrecoge, no lo puedo evitar. Un tema dramático, la tuberculosis, pero muy literario. Clarín lo trata de muy poética forma. No hay descripción de los protagonistas, que carecen de nombre y de rostro. Sin diálogo, con la sola doliente palpitación de las toses enfermas en la noche. La muerte pegada al pecho, le llama Clarín. La muerte pegada al pecho. ¿Puede algo tan feo vestirse de una manera tan hermosa? La muerte pegada al pecho, y que diga tanto de la enfermedad. El amor inasible. Son 2 enfermos que ocupan cada uno una habitación separada por otra habitación vacía. El amor inasible. Solo las toses se abrazan en la noche. Un Clarín poeta, y tan poeta, se hace dueño del relato frente al Clarín realista de otras historias. Permítanme una licencia. En los cuentos de Clarín parece temblar la vida. Parecen hechos para contarse en voz baja, medio sonriendo, medio llorando. Quizás solo sean cosas de mi apreciación personal, pero en mi corazón estos relatos se alojan de esta sensible y romántica manera. Con Clarín no hay más remedio
que dejarse conmover. Y cada cual, libertad, lo hace a su manera. Adiós Cordera, el otro grande de los cuentos. Muchas generaciones de escritores han aprendido con él y de él lo que es un cuento. Ambiente exacto, realismo y poesía en perfecta armonía. Cordera, el Prao Somonte, Pinín, Rosa el tren. ¿Quién puede olvidar esta historia si la ha leído? Pasa por ser el mejor cuento. No, ya hemos visto que a Vaquero es otro el que le gusta, pero pasa por ser el mejor cuento de nuestra y de otras literaturas. Me perdonan el énfasis, es el remanente de la labor docente. Eso se me escapa, no pretendo, no sé, aleccionar nada, solo vibro con las cosas que me emocionan. Y eso, tengo aquí a un compañero, eso imprime carácter, la enseñanza imprime carácter. Bien, les decía que Cordera, el Prao, Somonte, Pinín, Rosa, el tren, que quién se podía olvidar de esta historia y que pasa por ser el mejor cuento de nuestra y de otras literaturas. Ojo, con perdón, ni Chejov puede mejorarlo. No digo que supere este cuento a Chejov, no me atrevería. Lo admiro, lo adoro, lo venero. Pero desde luego, lo que está claro es que ningún cuento de Chejov supera a este. Igual es todo. Si hay discrepancias, pues me las plantean ustedes ahora después. No voy a discutir con ustedes, porque esto es tan íntimo, tan personal, que cada cual es normal que lo viva pues a su manera y que le hayan emocionado unos u otros cuentos, y todos son tan envolventes, tan hermosos, tan íntimos de cada uno, que está eso muy bien. Digo que ni Chejov puede mejorarlo con perdón. Son motivos humanos de validez universal, al margen de toda intención ideológica, que la tiene. Es una dura crítica, es una crítica durísima. Igual que llevan a las corderas en el tren, el camino hacia la muerte. Para el matadero, también al pobre Pinín se lo llevan para lo mismo, a la guerra, al matadero. Pero el cuento, claro, como trasciende la época, es mucho más. No se queda en el mero tema. Solo es posible entender bien la esencia del cuento acercándolo. ¿Qué cosas? No a su hermana mayor, la novela, que sería lo no sé, casi que lo normal. No. Hay otra zona en la que se acopla mejor, en la poesía lírica. No se trata de semejanza de forma, tono o intención entre las creaciones del poeta y las creaciones del cuentista. Es más bien que las sensaciones, los sentimientos son tan desde dentro, tan emocionales, tan líricamente sentidos, que es normal que se parezcan, que entre el cuento y la poesía lírica haya una acomodación estética, ya que no de intención, al menos de la forma. Es cierto que el cuento despierta en nosotros sensaciones, sentimientos semejantes a los que podría despertar un poema. Alguien podría pensar que como es breve, es un género fácil. Nada de eso. Lo que realmente caracteriza al cuento es su complejidad. Un buen cuento ha de hacerse de un tirón. Una pausa
estropearía el efecto emocional y estético del relato. Una curiosidad, nada casual. Uno de los temas más cultivados en diversas épocas y naciones es el de los seres y objetos pequeños, como si existiera una relación entre la brevedad del objeto que suscita la narración y la de esta misma. Fíjense ustedes en los títulos. La corneta de llaves, de Pedro Antonio de Alarcón, La perla rosa, 8 nueces, El gemelo, La flor seca, de Emilia Pardo Bazán, o el álbum, La condecoración, de Chejov. Quiero, como tengo que dar esos saltos, porque quiero llegar hasta el siglo XXI, me perdonan ustedes, quiero llegar hasta el siglo XXI, donde falten mis palabras, que van a faltar. Voy a poner al autor, la emoción. Es Platero y yo. Es un libro hecho de relatos. Por separado son auténticos. Todos juntos tienen una armonía que te vacía el alma de sentimiento. De tanto sentir se te escapa. Pero uno a uno son auténticos relatos, auténticos cuentos. Hay uno que tengo que esforzarme por no llorar cuando lo leo. Entre otras cosas, porque les voy a contar una anécdota. Discúlpenme ustedes. No estamos en confianza. Me perdonan ustedes. Somos 5 hermanos. Éramos 5 hermanos. Yo era la tercera. Y con mi padre, médico, y una excelente persona. No he conocido a ningún hombre que mejore a mi padre, que lo iguale todos, pero que lo mejore ninguno. Era pediatra, en un tiempo en que no había servicio de urgencia. No había, por lo tanto, diferencia entre el día y la noche a la hora de trabajar. Además, era el único pediatra. He visto a mi padre trabajar muchísimo. Además, era un hombre de una naturaleza débil, era muy sensible, muy sentimental. Y recuerdo que alguien me hizo un comentario, yo era así un poco, así, claro, buscaba a mi padre, era un poco especial. Y mantenía, había leído a Dostoyevski, cuando no lo entendía, pues algo había ahí dentro. Y en una conversación con un vecino, este señor, dolido por razones que no vienen a cuento, llevaba tanto dolor que necesitaba exteriorizar su ira con quien fuera. Y yo, que era muy así, pues no se me ocurrió más que hablar de Dios con una persona que venía del descreimiento y de la angustia vital, una angustia vital muy honda. Pero no se dio cuenta de que yo era una niña, porque, ojo, era la víspera de los Reyes Magos, y los Reyes Magos eran los Reyes Magos, no eran los padres. Mis Reyes Magos eran los Reyes Magos. Esa edad tenía. Y empezamos a hablar de Dios, qué cosas. Y dijo que yo con mi tontuna de niña, pues ¿y quién ha hecho? Pues entonces, ¿quién ha hecho al hombre? Pues entonces, y él me rebatió mi poco consistente razonamiento de una manera tremenda. Dijo, ¿cómo que quién ha hecho las cosas? Coge una tinaja, echa agua, tápala, déjala un tiempo y ahí salen bichos. Yo llegué hecha polvo a mi casa. Tuve una madre extraordinaria, pero me fui a mi padre. Y dije, papá, mira lo que me han dicho. Y mi padre me respondió, hoy, antes que tus hermanos, vas a saber quiénes son los Reyes Magos. Y sacó Platero y yo, que ya estaba envuelto, para regalármelo. Los Reyes, claro. Y me leyó
lo que le voy a leer a ustedes ahora mismo. Es el fragmento, la secuencia del viejo Darbón. Darbón, el médico de Platero, es grande como el buey pío, rojo como una sandía, pesa 11 arrobas, cuenta según él 3 duros de edad. Cuando habla, le faltan notas, cual a los pianos viejos otras veces en lugar de palabra le sale un escape de aire. Y estas pifias llevan un acompañamiento de inclinaciones de cabeza, de manotadas ponderativas, de vacilaciones chochas, de quejumbres de gargantas y salivas en el pañuelo, que no hay más que pedir. Un amable concierto para antes de la cena. No le queda muela ni diente y casi solo come migajón de pan, que amasa primero en la mano, hace una bola y a la boca roja. Allí la tiene revolviéndola 1 hora. Luego otra bola y otra. Masca con las encías y la barba le llega a la aguileña nariz. Digo que grande como el buey pío. En la puerta de la herrería tapa la casa, pero se enternece igual que un niño con Platero. Y si ve una flor o un pajarillo, se ríe de pronto abriendo toda su boca con una gran risa sostenida que acaba siempre en llanto. Luego, ya sereno, mira del lado del cementerio viejo. Mi niña, mi pobrecita niña. Ahí, según mi padre, en el dolor del que mira a ese punto donde el cielo y la vida se dan la mano, estaba Dios. Les puedo asegurar que no se me ha olvidado su enseñanza. Pero quiero llegar a otro. El canario, no es que los haya elegido así, es que Juan Ramón es así también, ¿eh? El canario se muere. Mira, Platero, el canario de los niños ha amanecido y muerto en su jaula de plata. Es verdad que el pobre estaba ya muy viejo. El invierno, tú te acuerdas bien, lo pasó silencioso, con la cabeza escondida en el plumón. Y al entrar esta primavera, cuando el sol hacía jardín la estancia abierta y abrían las mejores rosas del patio, él quiso también engalanar la vida nueva y cantó. Pero su voz era quebradiza y asmática, como la voz de una flauta cascada. El mayor de los niños que lo cuidaba, viéndolo yerto en el fondo de la jaula, se ha apresurado lloroso a decir: pues no le ha faltado nada, ni comida, ni agua. No, no le ha faltado nada, Platero. Se ha muerto porque sí, como diría Campoamor, otro canario viejo. Platero, ¿habrá un paraíso de los pájaros? ¿Habrá un vergel verde sobre el cielo azul, todo en flor de rosales áureos, con almas de pájaros blancos, rosas, celestes, amarillos? Oye, a la noche, los niños, tú y yo, bajaremos al pájaro muerto al jardín. La luna está ahora llena y a su pálida plata el pobre cantor, en la mano cándida de blanca, parecerá ¡qué belleza! El pétalo mustio de un lirio amarillento. Y lo enterraremos debajo del rosal grande. Esta misma primavera, Platero, hemos de ver al pájaro salir del corazón de una rosa blanca. El aire fragante se pondrá canoro y habrá por el sol de abrir un errar encantado de alas invisibles y un reguero secreto de trinos claros de oro puro. No puede encerrarse más belleza en un relato, en una secuencia como la que acabo de leer. Doy un salto, porque si no llego,
para entrar en el siglo XX y en el siglo XXI. Creo que aquí tenemos también muchas cosas de las que hablar. Bueno, antes de nada, perdón, me he saltado nada más y nada menos que la generación del 98, en la que hay un escritor singular, para mí amadísimo, que es Valle Inclán. Es un pintor de palabras. Las pinta, las dibuja, las llena de armonía para que el resultado sea tan sobrecogedor como es la obra de Valle Inclán. Hay un cuento, como vamos de cuentos, que no quiero, por si alguno no lo conoce, que se lo pierdan ustedes. Pertenece a una época donde la estética, el cuidado de las palabras, y además en un nombre como Valle Inclán, más aún, pues es especialmente marcada. Vamos a vivir el desamparo de un niño que camina con una anciana, ahora veremos a qué. El cuento se llama Malpocado. Me lo leyeron en la escuela cuando era una niña y me ha acompañado toda la vida. La vieja más vieja de la aldea camina con su nieto de la mano por un sendero de verdes orillas triste y desierto, que parece aterido bajo la luz del alba. Camina encorvada y suspirante, dando consejos al niño, que llora en silencio. Ahora que comienzas a ganarlo, has de ser humildoso, que es ley de Dios. Sí, señora, sí. Has de rezar por quien te hiciere bien y por el alma de tus difuntos. Sí, señora, sí. En la feria de San Gundián, si logras reunir para ello, has de comprarte una capa de juncos, que las lluvias son muchas. Sí, señora, sí. Y la abuela y el niño van, anda, anda, anda. La soledad del camino hace más triste aquella salmodia infantil que parece un voto de humildad, de resignación y de pobreza hecho al comenzar el día. La vieja arrastra penosamente las madreñas que clochean en las piedras del camino y suspira bajo el mantelo que lleva echado por la cabeza. El nieto llora y tiembla de frío. Va vestido de harapos, es un zagal albino, con las mejillas asoleadas y pecosas, lleva trasquilada sobre la frente como un ciervo de otra edad, la guedeja lacia y pálida que recuerda las barbas del maíz. Le preguntan a la pareja, a la abuela y al nieto, que a dónde van. ¿Vais hacia la feria de Barbanzón? Vamos para San Amedio, buscando amo para el rapaz. ¿Qué tiempo tiene? El tiempo de ganarlo. 9 años. El tiempo de ganarlo. 9 años hizo por el mes de Santiago. Y la abuela y el nieto van, anda, anda, anda. Bajo aquel sol amable que luce sobre los montes, cruza por los caminos las gentes de las aldeas. Se dirigen, la abuela y el nieto, hacia el arcipreste del Estrobe, que dirige a predicar en una fiesta de aldea. Santos y buenos días nos dé Dios. El señor arcipreste refrena su yegua de andadura mansa y doctoral. ¿Vas de feria? Los pobres no tenemos que hacer en la feria. Vamos a San Amedio, buscando amo para el rapaz. ¿Ya sabe la doctrina? ¿Sabe? Sí, señor. La pobreza no quita ser cristiano. Y la abuela y el nieto van, anda, anda, anda. En una lejanía de niebla azul divisan los cipreses de San Amedio, que se alzan en torno del santuario oscuros y pensativos, con las cimas mustias, ungidas por un reflejo dorado y matinal. En la aldea ya están abiertas todas las puertas. La abuela y el nieto llegan al atrio
Sentado a la puerta, un ciego pide limosna y levanta al cielo los ojos que parecen dos ágatas blanquecinas. Santa Lucía bendita, vos conserve la amable vista y salud en el mundo para ganarlo. Dios vos otorgue que dar y que tener, salud y suerte en el mundo para ganarlo. Tantas buenas almas del Señor como pasan no dejarán al pobre sin caridad. Y el ciego tiende hacia el camino la palma seca y amarillenta. La vieja se acerca con su nieto de la mano y murmura tristemente: somos otros pobres, hermano. Dijéronme que buscabas un criado. Dijéronte verdad. Al que tenía en antes, abriéronle la cabeza. En la romería de Santa Valla de Cela está que loquea. Yo vengo con mi nieto. Vienes bien. El ciego extiende sus brazos palpando en el aire. Llégate, rapaz. La vieja empuja al niño, que tiembla como una oveja acobardada. Envuelto en un roto capote de soldado, la mano amarillenta y pedigüeña del ciego se posa sobre los hombros del niño, anda a tientas por la espalda, corre a lo largo de las piernas. No te cansarás de andar con las alforjas a cuestas. No, señor, estoy hecho a eso. Para llenarlas hay que correr muchas puertas. ¿Tú conoces bien los caminos de las aldeas? Donde no conozca, pregunto. En las romerías, cuando yo eche una copla, tú tienes que responder con otra. ¿Sabrás? En aprendiendo, sí, señor. Ser criado de ciego es acomodo que muchos quisieran. Qué cosas, ¿eh? Sí, señor, sí. Puesto que has venido, vamos hasta el Pazo de Cela. Allí hay caridad. En este paraje no se recoge una triste limosna. El ciego se incorpora entumecido y apoya la mano en el hombro del niño, que contempla tristemente el largo camino y la campiña verde y húmeda que sonríe en la paz de la mañana, con el caserío de las aldeas disperso y los molinos lejanos desapareciendo bajo el emparrado de las puertas y las montañas azules y la nieve en las cumbres. A lo largo del camino un zagal anda, encorvado segando hierba, y la vaca de trémulas rosas y ubres pace mansamente arrostrando el ronzal. El ciego y el niño se alejan lentamente y la abuela murmura enjugándose los ojos: mal pocado. 9 años y gana el pan que come. Alabado sea Dios. Cuánta tristeza, cuánta envoltura de que te llega dentro. Me estoy poniendo muy bueno. Pues voy a romper un poco, con el permiso de ustedes, porque ahora que vamos a entrar en el siglo XX y en el siglo XXI, quiero compartir con todos ustedes la alegría de que una persona joven dedique su esfuerzo, su inteligencia, su voluntad a escribir cuentos. A mí esto me emociona. Y además lo hace con un estilo que vamos a ver pronto. Carver, por poner un ejemplo. Es la labor, el trabajo, el esfuerzo del creador, del escritor. Y en un lenguaje que verán ustedes comparado con lo que hemos leído, desenfadado, moderno, casi desafiante. Se titula Crear, destruir, volver a destruir. Hemos dado un paso, vamos a dar un paso tremendo, muy personal. Era difícil para mí evadir la mediocridad. Era como un fino manto que me recubría y me protegía. Nadie esperaba nada de mí y yo no esperaba nada de nadie. No entiendo cómo me metí en este lío, cuando mi vida era
tan pacífica en mi querido hogar. No sé quién envió a casa una máquina de escribir. ¿Quién usa actualmente una máquina de escribir? Estuvo meses allí expuesta y de vez en cuando alguna visita hacía algún comentario preguntándome por qué no la vendía. Yo les respondía que le daba un toque diferente a la casa. Se la daba a su corazón, estoy convencida. No era persona de muchas palabras. Es más, me atraía la soledad. Recuerdo estar en casa con Harry y Claire fumando cuando se nos ocurrió la posibilidad de destruir la máquina de escribir. Fue una idea brillante. Pero en el último momento, cuando Harry ya la tenía en las manos dispuesto a destrozarla contra el suelo, algo de lucidez vino a mi cabeza y se lo impedí. Era como si un nexo sentimental me uniese a la máquina. Por algo sería. Al día siguiente me senté frente a ella. Por algo era. La desempolvé. Le puse una hoja y decidí que iba a escribir algo, aunque aún no sabía con qué rellenar la página en blanco. Pasaron 5 minutos, 10, y me fui al bar de abajo a echar un whisky. Muy Raymond Carver. Miraba alrededor tratando de inspirarme, pero solo veía gente demasiado vieja. Tal vez aquella muchacha de ojos claros y vestido ceñido. Pensé en acercarme a la mesa y charlar con ella, pero la idea se disolvió de mi cabeza cuando vi a un hombre rubio, de considerable tamaño, sentarse a su lado. Salí del bar, bastante ebrio y sin ganas de escribir, pero cuando llegué a casa, algo me hizo sentarme y relatar todo lo que mis ojos habían visto. Me salieron unos relatos muy buenos y otros desastrosos. La forja de un escritor. Quería compartirlo con todos ustedes. Bien, y estamos en el siglo XX y en el siglo XXI, visto claro de una manera muy rápida. Para ello he acudido a la historia y crítica de la literatura española, que me parece un punto al que acudir bastante, que te da mucha seguridad, sobre todo por la capacidad que tienes de sintetizar lo que en principio necesitaría cada uno de estos autores, necesitaría el tiempo que estamos dedicando a toda la narrativa hasta llegar al siglo XXI. ¿Quiénes son los maestros en este momento? García Márquez, Julio Cortázar, qué cambio hemos dado, ¿eh? Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, el gran Juan Rulfo, Alejo Carpentier. Todos ellos son un precedente importante y un modelo en la moderna concepción del cuento. El objetivo es luchar a favor de un género poco prestigiado entre los editores, la crítica y el público lector. Reconozcamos que lectores de cuentos, dicho así, pues no es fácil encontrar ni hacerlos. En muchos autores, claro, siempre los modelos están ahí. Por eso el siglo XIX es tan importante. Está presente el modelo de Chejov, de Poe, de Cortázar, organizando el relato sobre un argumento preciso al que proporcionan siempre una solución inesperada. La sorpresa es algo consustancial a muchos de los cuentos actuales. Está de moda, además, la presencia del antihéroe en el cuento. Ha cambiado todo mucho. Asistimos a una interesante realidad. A veces se trastocan las fronteras de los géneros, ahora y en el pasado, también es verdad. Y encontramos cuentos formando parte de novelas, o novelas compuestas por unidades narrativas menores, no es el caso, pero podría servirnos esto, por unidades narrativas menores que podrían funcionar como cuentos independientes. Se trastocan, por lo tanto, las fronteras de los géneros.
Todos, o casi, han escrito cuentos. Hoy, todos, o casi todos, han escrito cuentos. Hoy no hay sujeciones a un modelo único. Por ejemplo, Muñoz Molina dice a propósito de sus últimos relatos que es un género que le hace sentirse más tranquilo y desahogado. Ahora, tal vez, por influencia de Chekhov, de Raymond Carver o de la relectura de dublineses, sigue diciendo Muñoz Molina, me gustan más los cuentos que trazan una suave línea recta que se interrumpe sin aviso o que fluyen con una apariencia de instantaneidad o de azar. En los nuevos tiempos del cuento se ha producido una evolución enriquecedora de realismo crítico que ya se cultivó en los años 50 y 60. Me alegra decir que la situación del cuento ha mejorado y está dejando de ser la cenicienta de los géneros literarios. Qué injusticia que se produzca ese menoscabo de un género tan meritorio. Hay autores de varias generaciones que los cultivan con acierto, editores dispuestos a publicarlos y revistas que los recogen con asiduidad y un interés lector. Falta, sí, no existe una historia del relato breve. Hay coincidencia en el reconocimiento de los maestros. Poe, Joyce, Virginia Woolf, Catherine Mansfield, Kafka, Solinger, el siempre presente, Raymond Carver. Está siempre. Le pasa como a Faulkner. Siempre está Faulkner. Siempre está Raymond Carver. O Augusto Monterroso y tantos más. Cobra importancia la literatura de género, cuentos de terror, policíacos, eróticos, históricos, de humor. Son muchos los nombres de escritores volcados en el género. Juan Madrid, Juan José Millás, Enrique Vilamatas. No olvidemos en el cuento erótico a Ana Rossetti, Esther Tusquet o Luis Antonio de Villena. A veces, cuentos brevísimos, llevados a extremos de síntesis narrativa en los que bastan unas líneas o unas palabras para evocar una pasajera situación, una sensación fugaz, un personaje levemente entrevisto, una emoción lírica. Por ejemplo, El dinosaurio de Augusto Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. O El emigrante del mexicano Luis Felipe Lameli. ¿Olvida usted algo? Ojalá. Se acabó. Luis XIV es el título del otro cuento, 2006, del español Juan Pedro Aparicio. Luis XIV, yo. Explicación. Plasmación plástica del superego. El ignoto, este es de 2013, del español Eduardo Martos. De golpe, nadie podía leerlo. Fin. Se acabó el cuento. Quiero decir que estamos viviendo una época en que, manteniéndose el cuento a la antigua usanza, con las innovaciones temáticas sobre todo, que cada época y estilísticas que cada época marca, la verdad es que hay como una necesidad de ir más adelante, ir más allá. Es una especie de descaro que lo que intenta es provocar, pero provocar positivamente. Yo no le veo a esto ningún arrojo negativo, veo que quieren romper, que quieren hacer algo que convulsione por dentro la necesidad de envolver, quizá con ropajes distintos, los géneros de siempre. Desde luego, la historia del cuento moderno, si algo la caracteriza, es su diversidad de formas, de recursos, de procedimientos, de lenguaje. Una rápida alusión, porque tiene que ser así, porque si no, no parecería que estamos hablando del cuento.
una rápida alusión a grandes narradores de aquí y allá, merecen también que sus nombres resuenen esta tarde. Sé que he dejado muchos atrás, pero no quiero marcharme sin dedicarles unas líneas a autores que considero dignos de toda admiración. Isaac Dinesen. Y de Isaac Dinesen me quedo con un relato breve, maravilloso, El festín de Babette, del que se hizo una fantástica película, por cierto. Carson McCullers, de tan honda influencia en escritores como Alice Munro. ¿Cómo no vamos a nombrar a Alice Munro, Premio Nobel de Literatura de 2013, y se la cita al entregarle el premio, al concedérselo como maestra de la historia corta, maestra de la historia corta contemporánea? Por cierto, predije, no está aquí ningún testigo, pero si lo estuviera lo diría, predije que sería Premio Nobel de Literatura. Pero me arriesgo a más. Me atrevo a decir que Haruki Murakami también será Premio Nobel de Literatura. Lo espero, al menos lo deseo. Como nos iba a faltar, algunos compañeros que me conocen bien pues se sonreirán. ¿Cómo no voy a nombrar a William Faulkner? El subrural de los Estados Unidos que comparte con Chekhov la obsesión por el tiempo en la narración. El tiempo, la gran obsesión de los escritores desde tiempos muy remotos. Ahí está Flaubert y la educación sentimental. El primer escritor que aprehende el concepto del tiempo en un libro maravilloso. No es un cuento. Pues aprender el tiempo. Eso, el maestro de maestros, que es Faulkner. Y cómo no, otro maestro que a mí tengo que reconocer que lo adoro. Raymond Carver. Y cuidado que algunas historias cuesta asumirlas. Pero vuelvo a decir lo que he dicho antes. En el Alto Duero primavera tarda. Pero llega un momento en que te envuelve, en que ya no puedes prescindir de él. Porque es el cuento que no es nada, pero es todo. ¿Por qué tiene que ser algo la vida normal de las personas? Es vida, es vida. Yo lo que me preocupa es que se le ha pinchado la rueda al coche. Y otro día lo que me preocupa es otra cosa. Y la literatura es vida. Y el cuento lo que hace en las manos de Raymond Carver es convertir, lo que decía un político ya fallecido, convertir en literatura lo que a nivel de calle es vida. Solo he elegido el que he elegido por la brevedad. ¿No se me oye? Perdón. Pues entonces ya simplemente no me voy a despedir sin que esto se vista con una emoción muy fotográfica. Ay, ¿cómo lo siento? Pero bueno, que ya. Sí, me llevas un rato haciendo así, pero hombre, claro, yo ese gesto no lo... Pero si me hubieras hecho así, lo hubiera identificado. Bueno, pues nada, perdón, simplemente acabar, no hago lo que iba a hacer, simplemente acabar diciéndole que es que el cuento es una emoción tan grande, tan enorme, tan envolvente, que reducirla a un tiempo cuesta mucho, y si encima no miro el reloj, pues estoy perdida. Les pido perdón. Y lo único que quiero es, no sé, que transmitirles esta pasión que me desborda y me envuelve y me acompaña
por el cuento y por la literatura en general, pero sobre todo, por la palabra, por las palabras. Estoy en deuda con ustedes, porque yo les tengo que contar a ustedes lo que me pasó viendo una pintura de Hopper a la misma vez que estaba estudiando a Raymond Carver. Eso se lo tengo yo que contar a ustedes. Si no es ahora, será en otra ocasión, pero se lo tengo que contar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, lo cierto es que también nos daba pena interrumpir, por eso el gesto Qué no lo hacíamos. pena haberos hecho ahí, teneros ahí, cómo lo siento. Ha sido un deleite para todos los sentidos, ¿verdad? El escuchar a María Antonia Sanabria. Muchísimas gracias por esta bella conferencia. Muchas gracias. Bellísima conferencia. Y se nota, ¿verdad?, esa pasión que le pone. Quiero disculparme ante Graciano porque conforme bajaba lo he recordado que me indicaba además doctor en filosofía. Yo he dicho catedrático en lengua y literatura, doctor en filosofía. Bueno, hecha esta salvedad, pedimos a la presidenta de ALUEX, a Carmen Rosa, que en nombre de ALUEX quiere tener un detalle con nuestra conferenciante. Bueno, encima de este placer inmenso con María Antonia Sanabria. Encima de este placer inmenso. Bueno, pues un detalle. Muchas gracias. Perdón, estoy muy avergonzada. No, para nada. Bueno, y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Y ya saben, el próximo 23 de abril, conferencia sobre Cervantes del doctor en filosofía Graciano Armero. Así que hasta la próxima semana, que descansen. Gracias.